sesión 208 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 209 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Hemos recibido un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia de calificada y discusión inmediata para el despacho del proyecto de inteligencia económica. En los mismos términos, hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Aeronáutico para exigir a las empresas aéreas proporcionar información relativa a sus pasajeros a las autoridades que señala, de autoría de don Carlos Bianchi, que nos acompaña. Oficio del Gabinete de la Ministra de Salud, excusando su participación en la sesión de hoy por compromisos agendados con anterioridad. Oficio del Director de Gendarmería de Chile, mediante el cual da cumplimiento a la glosa presupuestaria 25, programa 01, correspondiente al mes de mayo, respecto de presos en huelga de hambre. Llamo la atención respecto al número 5, que es la invitación del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile a participar en la ceremonia oficial del 92 aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile, oportunidad que se realizará la cuenta pública de la Policía Civil y se comunicará la gestión de la institución en distintos aspectos de la investigación criminal. Al respecto, señor presidente, hemos recibido una nota del presidente de la corporación, don José Miguel Castro, mediante el cual solicita que esta comisión tome un acuerdo en orden a que uno de sus miembros asista en su representación a esta ceremonia, que es mañana a las 10:45 horas en la Escuela de Policía de Investigaciones en su aula magna, y a las 10:45 de la mañana. Si usted puede requerir... Diego. Señor secretario, hay que tomar un acuerdo para quién puede ir. Ministro, bienvenido. ¿Cómo está, ministro? Hay que tomar un acuerdo para quién va a ir en representación del presidente de la Cámara de Diputados a la ceremonia de aniversario de la Policía de Investigaciones. Diego Schalper ha sido ungido. Usted ha sido ungido, diputado Schalper. Está a la altura, va a estar a la altura de la situación, diputado Schalper. Sigo con la continúa, cuenta. por favor. Sí. Señor presidente, hemos recibido un correo electrónico del señor José Miguel González, director de No Más Víctimas, mediante el cual solicita ser invitado por la comisión y exponer varios casos graves de comerciantes víctimas de extorsión, mostrando una preocupante expansión de esta práctica en Chile y algunas evidencias concretas que requieren de urgente respuesta institucional. La incorporé en la cuenta, sin embargo, va dirigida a la subcomisión de crimen organizado. Si le parece, a la comisión se redirige a crimen organizado. En séptimo lugar, señor presidente, una nota protocolar del Gabinete del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, excusando la participación en el día de hoy. Sin embargo, su representación asiste la prefecta general, señora Consuelo Peña San Miguel, subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria. Nota del Gabinete del Subsecretario de Redes Asistenciales. Usted también tiene copia ahí en su pupitre. Informando que, por razones de fuerza mayor, la atención... lo que sucede es que hubo un baleo hoy día en la ciudad de Los Ángeles. Murió una persona en el hospital de Los Ángeles. El subsecretario de Redes Asistenciales debió dirigirse a la ciudad de Los Ángeles a atender este caso, por lo tanto no nos va a acompañar en el día de hoy. Y finalmente, reemplazo del diputado don Cristian Lavé, que nos acompaña, don Cristian, buenas tardes, por la señora Gloria Navellán. Antes, presidente, que usted dé la palabra sobre la cuenta, corresponde poner en votación la renuncia de la señora Gloria. Presidente, si le parece, tomo la votación de inmediato. ¿Le parece a la comisión aceptar la renuncia formulada por la señora Gloria Navellán en la sesión pasada? Hay acuerdo, presidente. Hay acuerdo. Por lo tanto, corresponde reglamentariamente que en la próxima sesión ordinaria, es decir, en la sesión del miércoles 2 de julio, se procederá a la elección del nuevo presidente. Muy bien. Gracias, secretario. Sé que usted tiene el uso de la palabra ahora por un tema reglamentario. Sí, quisiera proponerle a la comisión, ya que me lo solicitó el diputado Bianchi, que en razón del tiempo pudiera exponer brevemente acerca del segundo proyecto que es de su autoría, el que modifica el Código Aeronáutico para exigir a las empresas aéreas proporcionar información relativa a sus pasajeros, las autoridades que señala, que es una moción que lidera el diputado Bianchi para que pueda exponer. Y después vamos a citar obviamente a otras sesiones para efectos de continuar con esta discusión. ¿Habría acuerdo para adelantar aquello, para después darle la palabra al señor ministro? Acordado. Diputado Bianchi, tiene el uso de la palabra. Bien, gracias, estimado presidente. Un saludo a esta honorable comisión. Sí,
A ver, hace ya un buen tiempo nosotros, y quien me acompaña acá a mi lado, mi colega Jaime Araya, llevamos a cabo un proyecto de ley que tiene que ver con algo que las líneas aéreas rehusaban obligarse a tener que entregar la información a las policías, tanto de PDI como de Carabineros, de los listados de pasajeros. Todo esto resguardando el libre tránsito de las personas, todo esto resguardando, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la integridad de cada uno de las personas, etcétera. Entonces ya hay una ley que antecede a la que yo les voy a plantear, la 21.610, que tiene que ver con los controles de listados de pasajeros ex post. Bueno, producto de esta experiencia que se comenzó a dar primero en pandemia, cuando era obligado tener que contar con los registros de quienes viajaban dentro del territorio nacional en los 16 aeropuertos, ocurre que se detectó que había un número significativo de personas que tenían causas pendientes, personas que tenían que estar efectivamente dando cumplimiento apenas, y estas personas podían viajar libremente por todo el país sin que hubiera ningún control. Pues bien, no solo contesté con eso, hicimos otros proyectos más, que ya es ley de la República, que tiene que ver con los controles biométricos en los 16 aeropuertos. Así como se da cuando uno entra o sale de Chile, ahora va a existir, ya es ley de la República, los controles biométricos, porque curiosamente cuando uno va al aeropuerto y viaja, lo que piden es un carné o un pasaporte que luego nadie efectivamente verifica si es o no la persona que está diciendo que es. En esa línea es que aparece este proyecto de ley que hace que todo esto, que parece de toda lógica y no se está dando, pueda darse ex antes, ¿no? Y por eso es que hemos hecho este proyecto de ley que lo que hace es de artículo único, modifica la ley 18.916, que establece el código aeronáutico para que efectivamente las policías puedan hacer la solicitud de los antecedentes antes y las líneas aéreas se obliguen a tener que entregar esos antecedentes. El artículo 90 ter, una vez finalizado el embarque de pasajeros, señala el proyecto de ley, las empresas de transportes aéreos de pasajeros que operen en el territorio nacional estarán obligadas a presentar a la Policía de Investigaciones de Chile o a Carabineros de Chile y al Ministerio Público la información anticipada de pasajeros, el registro de nombres de pasajeros y los documentos que hace referencia al artículo 90 de esta ley, según fuera el caso. Bueno, sin perjuicio de la obligación de información obtenida o contenida en el inciso anterior, los transportadores aéreos de pasajeros estarán siempre obligados a informar en cualquier momento y a requerimiento del Ministerio Público, las policías o el Ministerio de Interior y Seguridad Pública sobre la identificación, lugar de embarque y destino de cada uno de los pasajeros. Presidente, yo sé que ustedes son una comisión especializada que han tenido esta preocupación. Nosotros hoy día quisimos avanzar en otro proyecto que estoy seguro también va a llegar a vuestra comisión y que tiene que ver con lo que hoy día no ocurre, que son los controles en los aeródromos, donde ni la DGAC, ni en este caso la institucionalidad, por ejemplo, del Ministerio de Defensa y otras instituciones del Estado tienen hoy día una relación de control de más de 100 aeródromos, donde lo que tenemos que evitar es precisamente que hoy día exista un tránsito de personas que, bueno, hoy día no están siendo controladas. Pero en particular, pedirles a ustedes que ojalá pudieran acoger este proyecto de ley, ya existiendo uno en la misma línea, solo esto corrige con la información que sea ex antes del proyecto que ya es ley de la República que he comentado al comienzo de esa presentación. Estimado presidente, es cuanto puedo yo agregar. Yo sé que ustedes van a analizar. Este proyecto de ley se votó en general, en particular, unánimemente en la Comisión de Transporte. En la sala solicitaron que pasara por esta comisión, en buena hora, que pasara por esta comisión para poder engrosar, si es que así ustedes lo estiman, o aceptar, ya que hay un proyecto de ley, ya hay ley sobre esta materia, que esto pueda salir. Presidente, le pido encarecidamente, ojalá, cuanto antes para que ustedes puedan sancionarlo y votarlo en el mes de julio en la sala. Gracias, estimado presidente. Gracias, diputado Bianchi, por su exposición. Este proyecto tiene suma urgencia, por lo tanto tiene que verse sí o sí en la próxima semana. Además hay un antecedente que
tiene que ver con un proyecto del primer Fast Track, tengo entendido que ya vio la luz y es ley de la República. A mí me parece que es fundamental tener los antecedentes para efectos de que las policías puedan detectar a aquellas que tienen orden de detención pendiente, y sobre todo considerando que hoy día viajar en avión es como viajar en bus prácticamente de una ciudad a otra, y en ese sentido obviamente que es fundamental tener los antecedentes. Yo tengo algunas dudas con respecto a la interoperabilidad de esto, pero bueno, son temas que se van a poder discutir en el momento, o también por el tema de los datos personales, que imagino que es algo que también salió la discusión, pero bueno, vamos a priorizarlo, diputado Bianchi, para ponerlo en discusión en la próxima sesión. Señor secretario, usted me señala aquello porque yo estoy de presidente accidental solamente de esta comisión. Sí, agregar que en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones se recibió a la Policía de Investigaciones, quien informó este proyecto, y ellos nos acompañarán hoy día luego de escuchar al ministro, de tal manera que la discusión general se podría terminar hoy día. Fueron los invitados únicos que hubo en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Sí, así es. Así que ellos vienen hoy día, están acá. Muy bien. Gracias, señor secretario. Yo creo que en razón de aquello sería bueno tener quizás una sesión más, entendiendo que hay una suma urgencia para proceder a votarlo en general y en particular, con un plazo de indicaciones breve para cumplir con los plazos de la suma urgencia. Ya, muchas gracias, señor secretario. Gracias, diputado Bianchi. Y pasamos al segundo punto. Diputado Araya también. Diputado Araya Jaime, el capitán de la embarcación. Ya, pasamos al segundo punto de la tabla, continuar con el estudio en general del proyecto de ley que autoriza la utilización de medios tecnológicos para prevenir el ingreso de armas y otros elementos prohibidos en establecimientos educacionales y de salud, originado en moción de los diputados y diputadas señoras Marta Bravo, Eduardo Cornejo, Felipe Donoso, Juan Fuenzalía, Henry Leal, Daniel Ilayú, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Natalia Romero y Marco Antonio Zulantay. Boletín 17425-25. Para tela de efectos se invitó a la presidenta de la Fundación Derecho y Cuidados, MUDECU, señora Carolina Lizama Rojas, acompañada de la coordinadora de la Quinta Región, Organización Yo Cuido, señora Miriam Gutiérrez Cabrera, que aquí están presentes, y el señor ministro de Educación, Nicolás Cataldo Astorga. Dicho aquello, voy a partir entregando la palabra al señor ministro, si es que tiene alguna presentación y exposición para hacer. Ahí está. Y después vamos a dar lugar a las preguntas de los parlamentarios. Señor ministro, dale la bienvenida y lo dejo con el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los señores diputados, diputadas que están presentes, a los invitados, también a la Secretaría de la Comisión. Tenemos una presentación que estamos tratando de poner ahí en pantalla completa. Súper. Está con un delay. Ahí sí. Ya, muy bien. Bueno, lo primero, presidente, señalar que el bienestar de los estudiantes y de cualquier integrante de la comunidad educativa es, y esto está archiestudiado y así además se orienta por parte del sistema de aseguramiento de la calidad, es parte fundamental de garantizar los procesos educativos. No hay aprendizaje sin bienestar y obviamente tampoco hay bienestar sin seguridad. Por ello la violencia en los establecimientos educacionales es algo que no podemos dejar pasar por alto, es algo que estamos observando con mucha atención y obviamente requiere de medidas concretas, pero también muy vinculadas a la evidencia y a las decisiones de política pública adecuadas. También señalar que las escuelas deben ser espacios seguros para el aprendizaje, para la socialización, deben contar con mecanismos de prevención, mecanismos de abordaje de hechos de violencia, sobre todo los que tienen relación con el uso de armas. Por lo tanto, la ocurrencia de hechos de violencia en la escuela es parte de las preocupaciones y urgencias que estamos abordando no solo a nivel nacional, sino que también es un fenómeno que se observa a nivel internacional. Los registros y datos en materia de estos patrones tienen fluctuaciones importantes en el tiempo. Los hechos de denuncias relacionados con violencia en la escuela en el 2022, tras el retorno pospandémico, presentó un aumento importante, digamos, relacionadas con estos hechos de 7.800 casos del 2022 a 8.500 casos del 2024.
Además, los casos de expulsiones y cancelaciones de matrícula, y en esto quiero hacer un hincapié, presidente, sobre todo porque se ha sostenido de que la normativa educacional vigente no se está aplicando, los datos que voy a señalar demuestran todo lo contrario, de hecho. Los casos más altos de sanción en el sistema educativo son la expulsión y la cancelación de matrícula, y estos crecieron de 690 el 2019 a 2.396 el año pasado. Esta realidad exige necesariamente una evaluación respecto al enfoque que han tenido las modificaciones legislativas recientes que se han planteado como soluciones a la problemática de la violencia, como por ejemplo la ley 21.128, más conocida como Aula Segura, impulsada en el 2018, que evidentemente no ha sido eficaz para tratar este tema. Tuvo un enfoque reactivo y que se queda evidentemente corto con el objeto preventivo, que al final del día es lo más relevante. También es importante señalar que el problema delictual dentro de los establecimientos educacionales tiene un carácter de problema cualitativo, tiene un carácter cuantitativo, pero no es el más significativo, en el sentido de que hay denuncias y problemáticas de violencia, pero la inmensa mayoría de ellas no reviste carácter de delito. Estos casos tienen más bien una participación marginal en el dato, pero no por ello menos importante. O sea, no quiero que se malinterprete esto como una relativización del problema. En cualquier caso, es imperativo que las medidas que desarrollen esto, digamos, se ajusten a los requisitos propios de un Estado de Derecho, a la garantía de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, y que estén previstas en la ley, que no sean arbitrarias ni abusivas, que persigan un fin legítimo y que también respondan a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. No queremos cerrar el debate como Ministerio de Educación, lo dije en la sesión anterior, lo reitero hoy nuevamente, sobre todo lo que tiene que ver con los mecanismos para velar por la seguridad y la convivencia en establecimientos educacionales. Por el contrario, no solamente estamos abiertos a dar una solución integral y efectiva que proteja a los niños, niñas y adolescentes, sino que además queremos poner el foco en la prevención de estos graves hechos. Pasando a la siguiente lámina, la experiencia comparada nos señala que hay una criticidad y urgencia en abordar los problemas de convivencia, sobre todo lo que tiene que ver con la prevención de la comisión de delitos dentro de los establecimientos educativos. Y esto hay que hacerlo considerando o abriéndole paso a la evidencia y implementar mecanismos que sean realmente efectivos, por lo cual uno puede decir a partir de la experiencia internacional que la instalación de pórticos detectores de metales no asegura el evitar la comisión de delitos en los establecimientos. Más, es posible identificar que su instalación acarrea efectos adicionales que no siempre son positivos dentro de las comunidades, como sensación de inseguridad entre las personas y la estigmatización de los establecimientos. También el estudio reciente sobre la implementación de detectores de metal en escuelas en Estados Unidos ha concluido que las escuelas con detectores no mostraron reducción significativa en incidentes con arma en comparación con escuelas similares sin estos dispositivos. Por lo tanto, el nivel de eficacia tampoco es concluyente. Así se evidenció que tenía impactos no deseados, como la sensación de prisionalización entre los miembros de la comunidad educativa, estigmatización de comunidad educativa, tiempo de ingresos prolongados, falsa sensación de seguridad y alto costo para la comunidad. Solo el pórtico, sin considerar la operación del pórtico, el mantenimiento del pórtico u otros elementos complementarios que podrían hacer más eficiente el proceso, como por ejemplo lo que tenemos acá en el acceso del Congreso, que son los escáneres de rayos X, tiene un costo de $4.000 a $5.000. Ya pensar en el escáner eleva los costos al doble o el triple de esto, ¿no? Con los consecuentes costos de operación también y de mantenimiento. Otra de las grandes complicaciones de la instalación de pórticos tiene que ver con los altos costos de implementación. Estos además deben considerar que se requiere contar con funcionarios especializados y autorizados legalmente para realizar medidas intrusivas, donde obviamente quienes hoy día están habilitados por ley para ello son carabineros, la policía de investigaciones o guardias de seguridad que actúen luego del registro de pertinencia en el caso de se detecten elementos prohibidos, ¿no? En la siguiente lámina también uno puede hablar de la experiencia comparada respecto a la otra cara de la moneda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que tiene que ver con los estudios sobre prevención del delito en adolescentes. Han ido siendo categóricos sistemáticamente sobre la importancia de la implementación de la educación socioemocional, la mejora de los espacios de convivencia como método efectivo y certero no solo para prevenir el delito, sino también para responder, formar y prevenir los problemas de convivencia bajo un supuesto que es esencial para nosotros, que es que la convivencia es un aprendizaje. Uno aprende a convivir y lo puede aprender de forma positiva o de forma negativa, ¿no? En un estudio del 2015 de la Universidad de Chicago se realizó un metaanálisis de 203 estudios que concluyeron que
más de 270.000 estudiantes de primaria y secundaria. En este caso, lo que concluyó es que la educación socioemocional para los estudiantes y el desarrollo de habilidades para gestionar los problemas docentes redujo hasta en un 24% la agresión física y verbal en esas comunidades sujetas a estudio. En esta misma línea también se investigó acerca del Positive Behavior Support, que tiene que ver que es una metodología, digamos, para la prevención del delito en la escuela, y que concluyó que las escuelas que aplican este mecanismo, ¿cierto?, basado en los comportamientos conductuales positivos, tienen mucho menos incidentes de violencia y comportamientos disruptivos que las que no lo aplican, contribuyendo de esta forma también a un entorno más seguro. Y también estas reportan una disminución en las tasas de suspensión, de expulsión, que está relacionado con una reducción también de comportamientos disruptivos, incluso eventualmente delictivos, ¿no? Ahora también es importante mirar algunas voces expertas que se han ido pronunciando estas últimas semanas a propósito de no tomar decisiones en caliente, mirarla con un poco más de distancia y con más racionalidad, donde también develan de alguna manera cuál es la complejidad que tiene este debate, ¿no? Por ejemplo, Roberto Bravo, director del Tehuelas School de la región metropolitana y de la Fundación Líderes Escolares, un director de establecimiento educacional, hace un llamado expreso a no banalizar, afirmando que la violencia no se va a terminar poniendo detectores de metales. Asimismo, Paulina Guzmán, investigadora de la Universidad de San Sebastián, en líneas de estudio sobre bienestar y clima escolar, problematiza el carácter social que tienen los conflictos de violencia en la escuela, dando cuenta, en definitiva, de la necesidad de abordar el fenómeno con la complejidad y el análisis que implica esta multiplicidad de variables que hemos señalado. Ahora yo quiero pasar directamente a la valoración del proyecto de ley y las recomendaciones para lo que continúa en el debate legislativo. Entonces, lo primero a señalar es que la convivencia es un aspecto que como Ministerio creemos que es prioritario. De hecho, tenemos un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso Nacional, está en segundo trámite constitucional en el Senado. De hecho, se votó la idea de legislar en la sala y ya pasamos a la discusión en particular. Tenemos plazo para indicar este día 27 de junio lo que ya va a abrir en la discusión en particular, y el acuerdo que tenemos en la Comisión de Educación es que esto va a pasar a ser prioritario una vez que se vence el plazo de indicaciones, ¿no? Y aquí se abordan temas que tienen que ver con la prevención, el resguardo del bienestar, las buenas relaciones al interior de los establecimientos, pero también generando mecanismos de control de sanciones que combinan las medidas de apoyo con las medidas también de responsabilidad, ¿no?, para decirlo de una forma diferente. En esto es importante distinguir los conflictos que rara vez decantan en ilícitos penales, en crímenes o delitos, los que a su vez también deben tener un abordaje particular con la mayor efectividad y idoneidad posible. Por eso creemos que la mera instalación de pórticos de detección de metales, a partir de lo que se indica en la experiencia comparada, no demuestra ser una medida eficiente y efectiva, arrastrando efectos indeseados que pueden ser perjudiciales para la erradicación de estos hechos. Señalar que con el afán de buscar soluciones que sean efectivas y en diálogo con la complejidad que tiene este debate, lo primero que nos parece relevante es asegurar la proporcionalidad y la idoneidad de las medidas de acuerdo con la naturaleza del conflicto en cuestión, además de resguardar la protección ante la vulneración de derechos y la revictimización. También considerar los costos y capacidades instaladas con las que se requiere contar para instalar detectores de metal en los colegios, además de la inefectividad mostrada. Medidas como esta no pueden pensarse en abstracto, sino que en la realidad de la implementación. Por ejemplo, cabe hacerse preguntas como quién financia, cómo se aplica, quién controla, qué ocurre si hay armas, etcétera, etcétera. También considerar la evidencia como herramientas de mayor efectividad y pertinencia en el abordaje de conflictos de convivencia, la formación socioemocional, la gestión institucional para la resolución colaborativa de conflictos, aspectos que están abordados en nuestro proyecto de ley de convivencia que ustedes aprobaron hace ya unos meses atrás. Estas medidas también se pueden complementar con medidas de seguridad proporcionales y respondiendo a hechos particulares que en ningún caso deben reemplazar las primeras, ¿no? Analizar en profundidad siempre la opinión de las propias comunidades educativas. No hay una opinión única ni concluyente. Hay algunas comunidades, como por ejemplo la de la Escuela Nuevo Horizontes, que nos planteó abiertamente que lo que ellos no deseaban era instalar pórticos, sino que más bien mejorar la seguridad perimetral, que fue justamente la condición con la cual ellos, las personas que balearon al estudiante, entraron al establecimiento educacional. Y otras que sí, que efectivamente quieren y desean y respaldan medidas de estas características. Por lo anterior es que esta medida debe estudiarse con profundidad, siempre con el objeto de proteger la vida y el bienestar de los estudiantes, y en ese sentido entonces nosotros queremos señalar en lo que corresponde al proyecto de ley que estamos discutiendo. Lo primero es que
como ministerio estamos incorporando, o vamos a incorporar más bien, la habilitación expresa del uso de tecnologías destinadas a resguardar la seguridad de la comunidad educativa, pero en este caso en el proyecto de ley de convivencia educativa, que es el boletín 16901-04, que como les decía recién estamos en segundo trámite. Es decir, para que sea muy nítido y muy claro, vamos a tomar la medida, presidente, por su intermedio a los señores y señoras diputados, de incorporar en el proyecto de ley de convivencia el uso de tecnologías destinadas a la seguridad. Es decir, la proposición del Ministerio de Educación es que esta discusión continúe en ese proyecto, de modo tal que podamos regular en ese proyecto para que esté acompañada esa medida junto a las otras medidas que complementan, toda vez que la semana pasada al menos a mí me quedó muy claro que en la opinión de todos los parlamentarios, más allá de la posición respecto al uso de pórtico en particular, todos consideran que el uso de pórtico por sí solo no es la solución. Por lo tanto, a nuestro juicio, y para ser coherentes con ese debate, nuestra sugerencia es que se regule allí y nos hacemos cargo como Ejecutivo de abordarlo en esa tramitación, por otra razón también que me parece muy relevante. Esa otra condición es que ese proyecto está en segundo trámite a puertas de concluir su tramitación legislativa. Por lo tanto, si esto es una urgencia, con mayor razón aún es conveniente que sea en ese lugar donde continuemos esta discusión. Ahora, importante es señalar algunos antecedentes respecto a lo que señala nuestra normativa. El artículo 2 de la Ley General plantea justamente que los principales fines de la educación en Chile es desarrollar en las personas las cualidades requeridas para la vida en común. El artículo 2, como hemos citado, señala que la educación se enmarca en el respeto y la valoración de los derechos humanos y las libertades fundamentales, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena y convivir pacíficamente de forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad. Por eso la convivencia educativa, el bienestar socioemocional y la educación transversal son fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la convivencia debe estar en el centro del quehacer educativo. Tanto así que la Agencia de la Calidad cada vez le ha ido dando más valor a lo que conocemos nosotros en el sistema como los IDPS, ¿no? Los indicadores de desarrollo personal y social, que es justamente una aproximación al tema del bienestar general de la comunidad a través de la conversación de evaluaciones, ¿no? No solamente a los estudiantes cuando se aplica el CIMSE, sino también a las familias. Son las familias las que reportan también cómo perciben el estado de los indicadores de desarrollo personal y social dentro de la propia comunidad educativa y de alguna manera, por decirlo de una forma sencilla, le ponen nota, digamos, a cómo los establecimientos lo están haciendo. Eso nos da mucha información. El proyecto de convivencia, además, entre sus medidas, crea un observatorio para la convivencia y le permite hacer un seguimiento longitudinal a la información que el sistema va construyendo y que hoy día no dialoga con la toma de decisiones de política pública. Entonces estamos creando un ecosistema que nos va a permitir de manera más integral abordar esta problemática desde el bienestar laboral de los trabajadores y trabajadoras de la educación, el bienestar de los estudiantes, medidas de acompañamiento, sanciones también, y lo que estamos sugiriendo nuevamente, lo reitero, es continuar esta discusión sobre el uso de tecnología de seguridad, para decirlo de otra forma, los pórticos, en ese proyecto de ley, de modo tal que sea coherente con toda la discusión. En consecuencia, la mejor forma de proteger los establecimientos educativos es proteger su entorno, a los integrantes de la comunidad. Sin embargo, no podemos perder de vista que los centros educativos son instituciones insertas en territorios, comunidades locales, de tal manera que sea un reflejo de los contextos donde se encuentran emplazados. Esto significa prevenir los hechos de violencia que ocurren en los establecimientos y sus entornos no son solo un problema del sector educación, es decir, acá también se requiere un trabajo intersectorial y vamos a considerar algunas cosas que han estado ocurriendo. Primero, los programas e iniciativas relativas a convivencia escolar a nivel promocional. Como Mineduc atendemos la recomendación y mirada de los expertos. Hemos abordado la convivencia educativa con una mirada de sistema, multinivel, organizada en nuestra institucionalidad, con modelos de 3 niveles de acción, donde está el nivel promocional, el focalizado y el específico. A nivel promocional nos referimos a acciones pedagógicas para todos los integrantes de las comunidades educativas con foco en la promoción del bienestar. Se han desarrollado líneas como la actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa, la actualización curricular para el aprendizaje socioemocional, el programa de intervención directo en las comunidades que se llama A Convivir se Aprende, que dicho sea de paso está en su fase de cierre de la evaluación con muy buenos resultados. Esto ha intervenido cerca de 160 comunas del país. Esto se creó el año 2022 justamente en el marco de la reactivación post-pandemia. La formación y el acompañamiento para el bienestar de los equipos educativos, el programa, la ampliación de la cobertura del programa Habilidades para la Vida, que es otro programa que es bien antiguo de la CONADEP, pero que tiene un muy buen efecto y valoración como programa, sobre todo los HPV 1 y HPV 2,
que son los más robustos en ese sentido, y también el desarrollo de talleres deportivos y artísticos que ayudan mucho, según la evidencia, a mejorar la convivencia, ¿no? Por otro lado, tenemos la oferta programática intersectorial que hemos articulado con el trabajo de educación, en particular en un esfuerzo conjunto que hemos hecho en primer lugar con el Ministerio del Interior y nuevamente ahora con el Ministerio de Seguridad, y el sistema de monitoreo de la convivencia, como mencionaba, con la Agencia de la Calidad. Por otro lado, tenemos a nivel específico otras iniciativas que tienen relación con esto, como por ejemplo las acciones formativas y disciplinarias para grupos reducidos de individuos que activan de manera reactiva, es decir, cuando ya hay hechos de convivencia que se han desarrollado y que no han logrado ser detenidos anteriormente. Estas acciones suelen abordarse a partir de reglamento y protocolo. También está el tipo de intervenciones que se caracteriza por la articulación intersectorial, particularmente con lo que tiene que ver con salud mental de las comunidades educativas, protección y seguridad en contexto educativo, a través de la aplicación también de instrumentos de la Superintendencia de Educación. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es todo lo que estamos haciendo en la Escuela Nuevo Horizonte, ¿no? Donde a las medidas propias del sector se han activado los DPAS, que son los dispositivos de emergencia socioemocional de habilidades para la vida, pero han ido acompañados de el despliegue de la fuerza policial en el lugar del colegio y también en el entorno, con operativos permanentes, pero también con un dispositivo que está situado a la entrada del establecimiento educacional por un tiempo determinado, que obviamente está vinculado también a las propias investigaciones que está llevando adelante la Fiscalía. También están las recomendaciones del Consejo Asesor para la Convivencia Educativa, donde se convocó efectivamente por parte del Ministerio de Educación a este Consejo de Bienestar y Salud Mental, cuyas recomendaciones fueron publicadas en el año 2023 y que está en un documento técnico que fundamentó parte importante del proyecto de ley de convivencia educativa y otras medidas adoptadas por el Ministerio. También es importante señalar que las principales recomendaciones de este documento están elementos que ya hemos discutido en la presentación, como la necesidad de abordar la convivencia desde un enfoque pedagógico, la importancia de contar con una política de convivencia con poco foco preventivo de la violencia y el trabajo en el desarrollo de capacidades. Aquí quiero detenerme un segundo, porque hemos pasado conceptualmente algo que pareciera trivial o que nadie lo ha mirado, digamos, dándole importancia, me refiero a los sectores externos al sistema educativo, pero en el ecosistema educativo esto tiene mucho valor, que es pasar del concepto de convivencia escolar al concepto de convivencia educativa. Y eso no es casual, ¿no? Porque tiene que ver con una premisa. Si la premisa es que la convivencia es un aprendizaje, estos deben ser adquiridos desde los primeros años de formación de los niños y niñas, sobre todo en su etapa inicial de socialización que ocurre en la educación parvularia. Por eso le hemos puesto también al debate de la convivencia perspectiva de trayectoria, ¿no? O sea, cómo vamos monitoreando esto y formándolo desde que el niño o niña entra a la educación parvularia, a la cuna o niveles iniciales, hasta cuarto medio, incluso también articulado con la formación superior, para que esto continúe también desarrollándose en esa etapa de la trayectoria. Por otro lado, está la Mesa Técnica de Establecimientos Educacionales como Espacios Protegidos, que esto fue un trabajo que se desarrolló desde el año 2023, con una mesa intersectorial de centros educativos como espacios protegidos que reunió actores públicos y privados para generar un diagnóstico compartido, pero también recomendaciones. Y acá se realizaron recomendaciones en dos ejes. Primero, la articulación entre instituciones públicas intersectoriales y el fortalecimiento de políticas, programas, iniciativas y acciones y herramientas del sistema. Aquí podemos encontrar, cierto, en la diapositiva que está ahí, por ejemplo, la prevención integral de discriminación en los procesos educativos, la promoción y valoración de diversidad de identidades, lengua y cultura, de manera específica también abordar las discriminaciones y abusos por motivo de género, entre otras. Y en el caso de salud mental y seguridad también se plantearon varias recomendaciones. Entonces el programa tiene como propósito promover la articulación intersectorial para la respuesta oportuna, el desarrollo de capacidad de prevención, preparación y respuesta de los sostenedores y comunidad educativa a través de los ajustes de los planes integrales de seguridad escolar y parvularia. Por otro lado, presidente, también el programa contempla de comunidades educativas protegidas, que el producto, uno de los productos, pero el principal que emerge a partir de este trabajo que señalaba, plantea 4 ejes de trabajo: la articulación con mesas regionales y comunales de seguridad constituidas en todas las regiones del país. A partir de esto sale la recomendación que está en el proyecto de ley de seguridad comunal de incorporar a las direcciones provinciales de educación en los consejos comunales de seguridad, porque hasta ahora el sector educativo no está presente en la red de seguridad territorial, ¿cierto?, de nuestro sistema.
Por otro lado, el acompañamiento a comunidad educativa orientada al desarrollo de capacidades de prevención, preparación y respuesta a nivel de sostenedores como comunidad educativa, implementando metodologías y apoyo de actualización a los planes integrales de seguridad. La coordinación programática de la prevención, asistencia y apoyo de los niños, niñas y adolescentes. Y por último, ajustes legislativos que están, como mencionaba recién, en el proyecto de ley de seguridad comunal y en el proyecto de ley de convivencia educativa, buen trato y bienestar, que es el que está en segundo trámite, que es donde hemos sugerido continuar, digamos, o más bien, más que sugerir, hemos decidido continuar esta discusión en ese proyecto. Y naturalmente quisiera terminar abordando el proyecto de ley de convivencia, buen trato y bienestar, que es este boletín 16901, que plantea la idea matrices que establecer y precisar el marco normativo de la convivencia, otorgando un enfoque preventivo, formativo, integral, orientando las necesidades de los establecimientos, ¿cierto?, en articulación interinstitucional. Aquí quiero detenerme un segundo. Este es la primera vez que se legisla integralmente sobre convivencia. Hay harta legislación, pero toda dispersa y no con un sentido orgánico, ¿no? Entonces lo que hemos tratado de hacer es establecer un marco normativo único, coherente y que además sus partes dialoguen entre sí. También plantea la creación y la promoción de un nuevo estándar de la gestión de la convivencia, estableciendo condiciones y requisitos, a su vez contemplando alineamiento, orientaciones y acompañamiento institucional. Por ejemplo, acá se crea la obligatoriedad de tener el coordinador de convivencia, porque hoy no es una obligación legal para los establecimientos educacionales. De hecho, muchos de los profesores o asistentes de la educación que ejercen este rol lo hacen sin tener horas disponibles para esa función. Es decir, un profesor de historia que tiene 44 horas como profesor de aula, además le asignan el rol de ser el coordinador de convivencia, y eso lo hace ad honorem y lo hace en no sé en qué hora, efectivamente, ¿no? Habitualmente usando sus horas no lectivas. Por otro lado, también se consideran diversas iniciativas legislativas sobre convivencia educativa y las recomendaciones técnicas del Consejo Asesor, como lo he señalado. Y por último, están los ejes, el rol del Estado en la promoción. Está el estándar nuevo de gestión de la convivencia, que está asociado, entre otras cosas, a la figura del coordinador. Hay otras más, ¿no? Y el reforzamiento de los deberes de los sostenedores. Aquí hay una cosa importante, ¿no? Muchas veces nos pasa que los actores de la comunidad que tienen responsabilidad, no solamente los directores, también los sostenedores y también los docentes, no denuncian o no denuncian a tiempo, generando efectos nocivos que luego terminan en hechos muy graves, ¿no? Casos como el de la profesora Catherine Yoma, que dicho sea de paso, el día de hoy, si no me equivoco, estaría siendo emitido la sentencia a propósito de su caso, que se quitó la vida fue precisamente por la inacción del empleador, en este caso por no haber activado los protocolos de salud mental y de seguridad que correspondía, y termina quitándose la vida. Lamentablemente casos como esos hay muchos, no solamente afectan a profesionales de la educación, también estudiantes. Hace poquitos días atrás, no sé si ustedes lo vieron, el caso de Catherine Winter, donde también tribunales termina sancionando al establecimiento educacional por no haber actuado a tiempo, ¿no? En este caso un colegio particular con notado prestigio. Esto pasa en todo el sistema, eso es lo que quiero decir, ¿no? Y no es necesaria un arma de fuego para poner y comprometer la vida de las personas en esto. La evidencia nos indica, de hecho, que hay más personas que han muerto no por razones de uso de armas al interior de comunidad educativa, sino más bien por acciones vinculadas al bullying, al ciberbullying u otras medidas de finalmente maltrato psicológico o físico, ¿no? Lamentablemente esa evidencia es más profusa que la otra. Y por último está la promoción y protección del bienestar de los equipos directivos. Quiero pasar a la siguiente. Lo siguiente. Esto lo vamos a sentar acá me quiero detener. ¿Por qué me quiero detener en este punto, presidente? Porque así como hemos recogido de esta comisión la invitación a discutir el uso de tecnología aplicada a la seguridad en los establecimientos educacionales, lo digo en el sentido general porque de hecho es el título también que tiene este proyecto, y llevarlo al debate de la convivencia y situarlo allí porque nos parece que es más coherente, porque está junto a las otras medidas que complementan esta discusión. Otro elemento que va a ser incorporado en el debate y que es parte de los acuerdos que tenemos en el Senado es la incorporación del Programa Nacional de Bienestar Socioemocional e Educación Integral. Este es un trabajo que hemos venido desarrollando con varios parlamentarios encabezados por el senador Cast, con Fundación Kiri, entre otros, respecto a la inclusión de acciones de bienestar integral transversal con enfoque pedagógico preventivo
en el tiempo de la jornada escolar completa. Esto tiene que ver con volver de alguna manera a cuáles fueron los propósitos de la jornada escolar completa y los efectos que se esperaban conseguir con ello, ¿no? Esta iniciativa hoy día es un programa que está en el presupuesto de la Nación, que tiene como objetivo el pilotaje de esta medida, que partió ya en el mes de mayo con su implementación en 5 servicios locales, pero la idea es poder incorporar esto ya como ley de la República en el marco del proyecto de ley de convivencia, poniéndolo como sistema de apoyo a la convivencia y al bienestar socioemocional, y con carácter universal, es decir, con cobertura a todo el sistema financiado por el Estado, público y particular, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una medida estratégica que va a implicar recursos significativos y que tiene como propósito finalmente darle el uso adecuado a la jornada escolar completa en virtud de lo que las propias comunidades solicitaron y solicitan permanentemente. De hecho, en el pilotaje hay más de 150 talleres distintos, son más de 3.000 talleres que se están desarrollando en los tiempos de la jornada escolar completa, como les decía, en estos 5 servicios locales que es donde se decidió hacer el pilotaje según la ley de presupuesto. Quería destacar esto porque a nuestro juicio la mirada tiene que ser equilibrada. Tenemos que ser capaces de poner el foco en la seguridad, pero también poner el foco en los aspectos formativos y educativos, porque al final del día de lo que estamos hablando es de convivencia escolar, convivencia educativa, no de otra cosa, digamos. Presidente, yo no quiero alargar más la presentación, ha sido larga, tenemos otra audiencia y me gustaría también escuchar la reacción de lo señalado por parte de la comisión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Antes de dar la palabra a las señoras y señores diputados, vamos a darle la palabra por 5 minutos a la presidenta de la Fundación Mujer, Derechos Ciudadanos, MUDECU, señora Carolina Lizama Rojas. Tiene la palabra, señora Rojas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputadas y diputados presentes, secretario. Desde la Fundación Mujer, Derecho y Cuidado, agradecemos sinceramente la invitación a participar en este espacio y especialmente al diputado Andrés Lonton, que facilitó nuestra presencia. Somos una organización compuesta por mujeres cuidadoras que trabajamos por una sociedad más justa, inclusiva y con enfoque de derechos. Comprendemos la preocupación por la seguridad en los espacios escolares, sin embargo, creemos que las soluciones no pueden centrarse únicamente en la vigilancia o el control como la instalación de pórticos detectores de metales. Esta medida, aunque bien intencionada, no aborda las causas profundas de los conflictos que hoy vemos en nuestras escuelas. Después de la pandemia, muchos niños, niñas y adolescentes regresaron a la presencialidad con importantes secuelas emocionales. Durante meses, su metro cuadrado de vida se redujo al espacio del hogar. Hoy, al volver a convivir con otros, muchos se sienten invadidos, sobrepasados, sin las herramientas necesarias para regular sus emociones ni establecer límites sanos. Y el sistema educativo no ha contado con el apoyo suficiente para acompañar esta transición. Desde MUDECU creemos que esta situación debe abordarse como una crisis de salud mental y, como decía muy bien el ministro, de convivencia, no como un problema policial. La instalación de pórticos puede incluso generar mayor ansiedad o sensación de criminalización en los propios estudiantes. Recordamos que Chile ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 3 establece que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las medidas que le afecten, y en el artículo 12 que niños y niñas tienen derecho a ser escuchados. Sin embargo, las comunidades escolares no han sido parte activa de este debate. También apelamos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que este tipo de medida puede afectar desproporcionadamente a estudiantes neurodivergentes o con discapacidades invisibles que ya enfrentan múltiples barreras. Desde una perspectiva de género, queremos recordar que las principales responsables del cuidado emocional en la escuela siguen siendo mujeres, madres, profesoras, asistentes. No podemos seguir delegando en ellas esta tarea sin recursos, sin apoyo y sin una política de cuidado clara. La seguridad se construye cuidando, no solamente controlando. Por eso proponemos fortalecer con urgencia los equipos de salud mental en las escuelas, invertir en formación en convivencia y gestión emocional para toda la comunidad educativa,
incorporar a las familias cuidadoras en el diseño de políticas de bienestar escolar, evaluar mecanismos de control físico solo como última opción, con protocolos claros y respetuosos de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y queremos dejar 3 reflexiones para esta comisión. Los pórticos no son la solución a los problemas de salud mental que afectan a nuestras niñas, niños y adolescentes. ¿No será el momento de revisar nuestras políticas públicas en salud mental? Por ejemplo, exigir que las universidades que imparten la carrera de psicología establezcan prácticas profesionales obligatorias en establecimientos escolares, como ocurre con otras carreras, como la carrera de Derecho, para ofrecer apoyo a estudiantes, docentes, asistentes y familias. Necesitamos una mirada interdisciplinaria, no punitiva. Debemos preguntarnos quién cuida a estos niños y niñas, cómo se ejerce ese cuidado y cómo la falta de redes de apoyo, las extensas jornadas laborales, la escasa conciliación trabajo-familia y el uso indiscriminado de redes sociales está afectando su bienestar. Como Fundación Mudeku queremos ser claras. ¿Pueden instalarse pórticos? Sí, claro, pero no resolverá el problema si no se enfrenta a sus causas estructurales. La seguridad se construye con vínculos, la educación es una comunidad y la comunidad se cuida. No queremos más barreras y queremos más cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lizama. Ahora sí, diputado Lavés, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecer al ministro, también a la dirigente que expuso recientemente. Presidente, mire, yo sé que el proyecto todavía no se va a votar, por ende quiero hacer una reflexión. Y voy a pedir que me tomen atención un poco, porque lo que está pasando hoy día y lo que estamos viendo hoy día en los colegios no comienza hoy, ¿ok? Comienza hace un tiempo largo atrás. Y yo voy a ir a una fecha puntual con un caso puntual. El 2006, el famoso jarrón. ¿Por qué lo traigo a colación? Evidentemente eso no es un cuchillo, no es un arma letal, etc. Pero ahí parten las malas señales. La educación, presidente, y para el ministro, es un tema no necesariamente empezar a encarcelar a los niños. Ojo, porque el 2006, cuando existía el movimiento de los pingüinos, destruían colegios por completo, que costaban cientos de miles para recuperarlos. Unos pocos. Con legítimas a lo mejor aspiraciones y cambios, pero no eran manifestaciones pacíficas. Cuando un grupo de personas se toma un colegio y le quita la libertad a otro de estudiar, creo que eso también hay que sopesarlo. Y cuenta la historia que después esto fue escalando. Y escaló, y pasó por varios gobiernos, de derecha a izquierda. 2006, ministra Bachelet, y también estuvo en su momento el presidente Piñera. Lo que pasa acá es que los incentivos fueron mal puestos, en el lugar equivocado. Y los salvavidas que probablemente pensamos que eran salvavidas, finalmente terminaron siendo salvavidas de cemento para nuestros propios jóvenes. Luego pasó la historia, ministro. Yo sé porque usted... tenemos la misma edad casi. Después pasó la historia y muy recientemente los colegios de excelencia los destruyeron. Porque este no es un problema después de la pandemia. Esto viene de mucho antes, pueden haber cifras más, cifras menos. Pero yo me quiero quedar con las señales que ciertos políticos dieron equivocadamente. Presidente, cuando el presidente de la República llega al poder en base a un movimiento estudiantil, y vemos, jóvenes ven al presidente de la República, en ese entonces, ministro por su intermedio presidente, diputado de la República, gritándole a los militares, eso no son señales correctas. Lo que pasa acá, presidente, es que en los colegios, como al igual que en todo Chile, se perdió el sentido de la autoridad. A los profesores, en el 2006, retomo en la fecha de ejemplo, los alumnos le hacían así a los inspectores, a los directores, a los profesores. Ese es el problema hoy día que tiene la educación. Y volviendo al proyecto de ley, presidente y ministro, más allá de quienes firmen este proyecto de ley,
creo que es un error encarcelar a los niños con este sistema de los pórticos detectores de metales. Mire, un solo ejemplo. En la cárcel existen estos pórticos. Y yo he estado en la cárcel, porque en mi distrito hay cárceles. Y yo he estado en Colina 1, Colina 2. Y cuando uno está paseando con el alcaide, se escuchan sonidos de metal con metal. Y uno pregunta, ¿qué estará pasando, señor alcaide? No, es que parece que va a haber una riña porque están preparando las lanzas. Entonces, finalmente, ustedes pueden enrejar a los niños. Puede poner 100 pórticos, uno por ventana, uno por puerta. No va a solucionar el problema, presidente. Ministro, por su intermedio. ¿Sabe por qué? Porque es un problema de señales, es un problema de poner los incentivos en el lugar correcto, es un tema de tomarte esto como Estado, y no un gobierno más, un gobierno menos. Por ende, presidente, lo que el ministro ha dicho, puedo estar de acuerdo en varias de las cosas que ha dicho, pero lamentablemente, presidente, a este gobierno no le creo ni lo que reza ni lo que respira, porque finalmente, hoy día la educación está así, también por aquellos que nos gobiernan. Presidente, no transformemos los colegios en cárcel, encarcelemos a los delincuentes que le quitan la libertad a nuestros estudiantes y a nuestra familia a poder estudiar. Muchas gracias. Gracias, diputado Lavé. Diputado Araya. Porque hicimos... Gracias, presidente. Presidente, si bien puedo coincidir con parte importante del diagnóstico, la referencia que hace el diputado Lavé, no coincido con la conclusión. Yo creo que claramente el desorden, en términos de la pérdida de autoridad, yo creo que aquí podríamos todos convenir de que es algo innegable. Coincido que esto tuvo una aceleración exponencial a partir del año 2006, me tocó vivirlo en cuarto medio, en uno de los liceos emblemáticos, y he visto cómo, junto con la pérdida de la autoridad, del respeto, recuerdo cuando la señora María Eugenia pisaba el patio del Liceo Las Tarrias, todos los alumnos dentro de la sala de clases, y no había ninguna posibilidad de tener la camisa afuera, llegar con barba, ni el pelo largo, o sea, había disciplina, algo que hoy no es la realidad. Y en ese sentido, si bien recojo y las buenas intenciones en el fondo de esta iniciativa en materia de una educación para la convivencia, que es lo que usted nos presenta, que incorpora temas de salud mental, temas por supuesto de convivencia, buen trato, incluso temas de género y muchas cosas que podemos estar más o menos de acuerdo. La pregunta es, con el escenario actual, cuando hay menores que pueden tener acceso a armamento ilegal, porque esa es la realidad, normalmente no son legales las armas a las que pueden acceder, cuando la amenaza es real, medidas como esta, que no son las definitivas, no son absolutas, no son infalibles, no es una herramienta más para que el responsable, que sea el sostenedor, que puede ser eventualmente un alcalde, un director, puedan tener la disposición. Y yo creo que no hay una vulneración de derechos ni es encarcelar a nadie. Porque cuando uno entra a este edificio, pasa por un detector de metales. Cuando uno se sube a un avión, pasa por detector de metales. Incluso hay discotecas donde tienen detectores de metales. Entonces, no puede ser una vulneración tal de derecho. Obviamente no es una medida para aplicar en todas partes. Se puede acotar según las circunstancias, en momentos, por ejemplo, álgidos, donde puede darse que hayan momentos de mayor confrontación, incluso entre los mismos estudiantes, donde hay alguna amenaza, algún reporte, algún aviso. Pero contar con estas herramientas, creo que tener la disposición no va a significar una afectación en la dignidad ni en la seguridad de los menores, muy por el contrario. Entonces, si bien creo que esto podría, y ahí es una cuestión absolutamente opinable, abordarse en la otra, en otra legislación, este proyecto ya está acá, se puede avanzar, se puede habilitar la aplicación práctica, el reglamento, cuáles son los criterios para utilizarse, etcétera. Eso puede quedar en el fondo a disposición del buen criterio del ministro, pero poder facultar para que no pase que a un alcalde como el alcalde de Temuco lo sancionen por tomar medidas de seguridad y cuando matan a alguien no sancionan absolutamente a nadie por no haber tomado medidas de seguridad. Bueno, yo creo que esto sería un avance y por eso sigo insistiendo que esto debiésemos aprobarlo porque faculta la herramienta
y no, por el contrario, no quita posibilidades de seguridad. Si después, básicamente, lo único que nos vamos a dedicar es a llorar, creo que no vamos en la dirección correcta. Muchas gracias, diputado Araya. Me pidió la palabra el ministro, pero están en la palabra... Sí, sí. Tú por eso, me dio la palabra el ministro, pero están en la palabra el diputado Lonto, la diputada Plasencia y el diputado Alessandri. Ministro, tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, a ver, precisamente lo que estamos diciendo nosotros es que esto tenemos que discutirlo y regularlo. Yo diría que casi en los mismos términos de lo señalado recién. Pero también creemos que es importante la señal. Hay una parte de lo que dice el diputado Lavé que yo comparto mucho, digamos, y las señales que damos tienen que ser las correctas. Todas, no algunas, todas. Exactamente. Entonces, por eso para nosotros el lugar correcto de discusión de esto, constitutivamente, porque mucha gente nos puede decir, ¿saben qué? Pero ¿cómo van a trastocar el sentido de la ley de convivencia? Es justamente allí, al lado de todas las otras medidas que se están haciendo, dentro de las cuales, por ejemplo, algo que se señalaba recién, ¿no? O sea, cuando no se aplica la ley, cuando no se aplican los protocolos, cuando los responsables de los establecimientos educacionales carecen de autoridad, todos esos elementos están contenidos en el desarrollo del proyecto de convivencia. Por eso es que nos parece coherente, porque es una de un universo de respuestas que se complementan coherentemente a través de instrumentos, con recursos y con otras acciones complementarias, precisamente para evitar la prisionalización de la educación, que a lo que hacía referencia el diputado Lavé por su intermedio presidente, y que también estaba presente en mi presentación, pero sin eludir algo que es evidente, porque hoy día tenemos, marginalmente, todo lo que uno quiera, pero tenemos casos donde han entrado a los establecimientos educacionales armas. Y hay que hacerse cargo de eso. Ahora, hay que establecer cuáles son los protocolos adecuados, cómo se hace para que no altere el funcionamiento correcto de la escuela, un tema práctico, cómo se ingresa al establecimiento educacional, entre otras. Entonces, lo que quiero decir es que estamos, yo creo, en la misma sintonía, y solo un dato, que lo dije recién, pero lo vuelvo a reiterar. También para nosotros hay un sentido de oportunidad, porque el proyecto de convivencia está en segundo trámite y va a salir antes como ley de la República que esta otra normativa. Muchas gracias, ministro. La diputada Plasencia. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludo al ministro, a quien nos visita de la Organización de Cuidadoras. La verdad es que, habiendo registrado la sesión anterior desde la... Ahí sí. Habiendo registrado, como decía, las sesiones anteriores desde la exposición de este proyecto y escuchando a todas las personas que han venido hasta ahora, entendiendo que todavía falta gente que exponga, sobre todo desde el ámbito de la salud, lo que me queda claro es que, independiente de nuestros matices, primero nos hacemos cargo de la evolución de la realidad de nuestra sociedad y de cómo eso finalmente impacta en las escuelas. Las escuelas no son lugares aislados, por lo tanto tienen un impacto en el ámbito educativo en general de lo que ocurre en nuestra sociedad. Y frente a eso, evidentemente que el ministro, cuando expone, lo hace desde una mirada de cuáles son las herramientas que tenemos hoy día en el sistema educativo para abordar esta complejidad de convivencia que, yo siendo parte de la Comisión de Educación, lo discutimos ampliamente. Es decir, la dificultad que se hizo evidente en las escuelas a partir de la vuelta presencial, a partir de la pandemia, agudizó muchas cosas que antes no estaban tan claras o que venían en desarrollo, pero a niveles muy dispares. En cambio, la vuelta presencial a la pandemia como que cristalizó una realidad y se nos hizo evidente a todo. Y con eso, presidente, también niveles de violencia que no habíamos visto en las comunidades, ¿ya? Y eso con distintos grados. Uno puede ver videos incluso que tienen que ver
con peleas, golpes, agresiones entre integrantes de la comunidad que antes no se habían visto ni con la frecuencia ni con la intensidad. Entonces, esa realidad yo creo que hoy día se está abordando desde el punto de vista complejo, completo en el proyecto de convivencia educativa. El ministro ya expuso respecto de eso, pero yo quería reforzar que hay ahí algunos programas que en la contingencia se instalaron con recursos, con mejoras de infraestructura, con la posibilidad de acoger realmente esta nueva realidad, como en el caso del programa A Convivir se Aprende y la valoración que existe en las comunidades escolares del programa Habilidades para la Vida. ¿Ya? Yo quiero reforzar eso porque me parece que son programas que apuntan bien. Y ahí es que yo quisiera apoyar lo que plantea el ministro de buscar una solución para que la medida que se está posibilitando esté dentro de ese marco. A mí me parece que, independiente de los matices, tenemos claridad de que esta medida por sí sola no resuelve un problema del cual hay que hacerse cargo, pero que no hay que hacerse cargo de una manera en la que no podamos dar respuesta real a estas problemáticas que son más complejas. Queremos dar respuesta real con todo el espectro que esto implica, desde aquello que tiene que ver con aprender a resolver conflictos entre un compañero y una compañera en una sala de clase, hasta niveles de violencia que esperamos no se repitan, pero que podrían implicar medidas de estas características como la instalación de pórticos u otras herramientas tecnológicas. Entonces hay que mirar el espectro completo, ¿no? Y sobre todo que esta comisión entendió, yo creo que de manera mucho más clara a partir de lo que significó la tramitación del Ministerio de Seguridad Pública, que la coordinación interinstitucional para abordar los temas de seguridad es indispensable y que eso tiene contextos y tiene realidades y que esa coordinación tiene que abordarse con las herramientas que tenemos a disposición y cuando no las tenemos, crearlas. Así es que frente a eso, presidente, yo simplemente quisiera apoyar lo que plantea el ministro. Creo que es lo serio, es lo razonable y me parece que ayuda a avanzar de manera más rápida con esta parte del proyecto de ley. Sí, yo quiero dejar en claro que me parece que no tenemos resuelta la fórmula para el tema de la atención primaria de salud. Creo que en el caso de salud no tenemos todavía claridad de cómo podríamos hacer avanzar esta parte del proyecto, es diferente, pero tampoco tenemos, hemos tenido acá la posibilidad de escuchar ni a la ministra ni a nadie que pueda ilustrarnos respecto del tema, como sí lo hemos hecho desde el punto de vista de los municipios en atención a las escuelas, las organizaciones, el propio ministro de Educación. Entonces, solicitar que tomemos la decisión de abordar esta parte del proyecto en el proyecto de convivencia educativa, pero también de que le pongamos un poquito el acelerador a la presencia acá de gente del Ministerio de Salud, como la ministra o subsecretario de redes asistenciales, o en y yo agrego, ahí a mí me gustaría, yo me he reunido con la Confusam y con las asociaciones de funcionarios, y yo creo que ellos tienen también una opinión, se han instalado mesas de seguridad, yo he pedido información de cómo está ese avance, a partir justamente de las agresiones que han habido en centros de atención primaria de salud en distintas comunas de nuestro país, incluyendo comunas del distrito que represento, que es el 10. Entonces, ahí se estableció un plan de trabajo. Deberíamos pedir información sobre cómo se ha avanzado en esa determinación que tenía que ver con establecer niveles de riesgos en los centros de atención primaria y a partir de eso instalar medidas de contingencia en seguridad y recursos asociados. Entonces, para poder tener esa claridad, necesitamos también esa información, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Plasencia, pero señalar que en la primera parte el secretario excusó tanto a la ministra como al subsecretario de redes asistenciales porque ellos tuvieron que dirigirse a Los Ángeles debido a la dramática y dolorosa situación que ocurrió en un centro de salud. Dicho eso, tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro, por venir, a quienes lo acompañan
También este es un problema, ministro, que no es que un problema que está empezando, no es un problema que está en cierne, es un problema que ya explotó. La violencia en los colegios y puede tener muchas causas, pero yo el llamado que le hago, ministro, es actuar como si esto fuera una emergencia y actuar en varios frentes al mismo tiempo. No todo necesita ley en el Estado. En esta comisión hablamos siempre con los ministros del Interior, ahora con los ministros de Seguridad, respecto a armar fuerzas de tarea en el sentido punitivo, que un control caminero lo puede hacer impuestos internos, migraciones, carabineros, en fin. Yo le hago el llamado, ministro, a que tenga también fuerzas de tarea para estos casos. Que a una familia, por ejemplo, que un joven entra un arma blanca, un arma de fuego a un colegio, que inmediatamente lleguen el Estado a su casa, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía si es que son emprendedores, el Ministerio del Trabajo si es que no tienen trabajo, y por supuesto también la denuncia respectiva a Carabineros, a Fiscalía, esa es la parte punitiva, pero también hay que llegar para apoyar a estas familias, para ayudar a ese joven a salir de esa realidad. Pero no es uno ni lo otro, es todo al mismo tiempo. El Estado con una mano acogedora, pero al mismo tiempo el Estado con una mano fuerte y dura de orden y de respeto a las leyes. Por supuesto que hay un sector que le sale más fácil la mano acogedora y hay un sector que le sale más fácil la mano punitiva. Yo le diría que el llamado es a que las dos manos se tomen y que el Estado acogedor, pero que también el Estado que pone orden llegue a las casas de estos alumnos. Lo mismo a los directores de los colegios, lo mismo a los profesores. Yo soy también del Distrito 10, igual que la diputada Plasencia, Santiago Centro, 44 liceos, colegios emblemáticos, Providencia, Liceo 1, Javiera Carrera, en fin, colegios que han tenido mucho conflicto. Y podríamos analizar largamente si sirvió o no el cambio, si sirvió o no la tómbola, si sirvió o no la selección. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con todos esos cambios que se hicieron, pero la educación pública está peor que hace 20 años, la convivencia escolar está peor, los índices de violencia están peor. Yo lo llamo, ministro, no espere la ley, dé una señal, ponga los pórticos en todos los colegios donde tenga que ponerlos, pero también ponga el apoyo de psicólogos, también ponga el apoyo de desarrollo social, también ponga el apoyo de fomento productivo y pídale al presidente de la República que le dé un apoyo para que esto sea una fuerza de tarea en el sentido positivo, una fuerza de tarea de que el Estado no está solamente para sacarte parte ni para fiscalizarte, el Estado también está ahí para cuidarte. Creo que el llamado, ministro, es hacer las dos cosas al mismo tiempo, pórticos, pero también acoger, pórticos, pero también ser un Estado que acompaña y que te saca del problema que llevó a tu hijo a llevar un arma de fuego al colegio. Gracias, ministro. Oiga, ministro, yo quiero plantearle un par de cosas. De alguna manera ya se han señalado, pero cuando efectivamente el diputado le planteaba lo de la jarra, ¿no?, de agua a la exministra, su colega, ¿no?, que en paz descanse, Mónica de la Jara, Mónica Jiménez de la Jara, perdón. Y lo cierto es que la reacción yo creo que fue tibia, ¿no? Son un montón de cosas, pero al final, después de esto, lo que uno dice, pero al final los que pierden son los que pierden siempre. Son los niños más vulnerables y los que perdieron una clase y al no tener esa clase se perdió una oportunidad de crecer, de aprender, y otros sí la tuvieron. Lo mismo nos pasó en la pandemia, donde digamos las cosas como son, había muchos profesores que querían que siguiera las clases a través de Zoom, etcétera, y eso fue tremendamente en contra de los propios niños. Entonces, uno tiene cuidado a veces con las modas, es cierto. Yo primero quiero saludar el que usted se haya abierto y haya cogido el hecho que este proyecto se discuta dentro de un contexto, que es el contexto de la Ley de Convivencia Escolar. Y eso no estaba hace 2 semanas o 3 semanas, porque no es que usted no lo haya planteado, pero en definitiva usted no lo había puesto en el debate. Y eso es lo primero que uno recoge y saluda, y es importante porque nos convencemos, y eso es lo importante del debate parlamentario. Lo segundo que hay aquí lo dice el diputado Alessandri, ¿eh? De alguna forma, aquí tenemos un problema de Estado. El Estado ya hace mucho tiempo que hace agua por todos lados. Y si efectivamente hay muchos muchachos que son hoy día reclutados como soldados por el crimen organizado, es porque el Estado no llegó ahí nomás, de alguna forma, no está ahí. Entonces tenemos un tema, digamos, que también muchos de esos jóvenes, que hoy día son delincuentes, alguna vez pudieron haber sido también niños que pudieron haber tenido otro destino,
pero no el Estado no estuvo. Y hay un responsable que se llama Estado, ¿no? Entonces, por eso del tema de la mano acogedora y la mano, digamos, más punitiva, yo creo que, pero cuando estamos en un momento que tiene que ver con eso. Ahora, eso ocurre también porque estos jóvenes tienen modelos a seguir o estímulos que los hacen ir a ese lugar. Entonces, pues llegan a los colegios, llegan a los liceos, llegan a la escuela como matones, pero perjudican a toda una comunidad, ¿no? Pero llegaron ahí porque también nosotros dejamos que hubieran estímulos y modelos en donde ellos viven, en los barrios, que tiene que ver con los problemas que habían en su familia, etcétera. O sea, hoy por hoy tenemos un problema de Estado. El Estado no está cumpliendo su primera tarea, que es garantizar la seguridad, y garantizarle la seguridad a esos jóvenes que finalmente terminan delinquiendo, terminan siendo delincuentes y los perdimos. Ojalá los pudiéramos recuperar, pero es muy difícil recuperarlos. Pero hay que tratar, ¿no? Y ya eso le compete a otras autoridades, ¿no? Ahora, dicho eso, yo la semana pasada también le planteé un tema que creo que es un poquito mayor, pero creo que de alguna manera dice relación con algo que plantea también el diputado Alessandri y algo de la diputada Plasencia. ¿Cómo recuperamos esa alma de la educación cívica, ¿no? ¿Cómo recuperamos de formar ciudadanos? Si el tema es que si usted forma ciudadano, empieza a formar otro modelo, digamos, de alumno, de joven, que va en definitiva a tener otros valores cívicos, ¿no? Y por tanto su modelo ya no va a ser el modelo de andar armado, en fin, porque el otro día veía una estadística de los jóvenes, que los que están muriendo son fundamentalmente jóvenes. Se están matando los jóvenes. Esos son los que hoy día en la carne de cañón son jóvenes. No son personas de 40, 50 años los que están cayendo hoy día. Son fundamentalmente jóvenes. Y esos jóvenes cayeron ahí porque en definitiva se metieron con un modelo del cual el Estado está. Entonces, mi pregunta es, bueno, primero saludar que usted en el fondo se haya abierto a abrir este proyecto, el tema de la utilización de tecnología, justamente porque hay una cuestión de necesidad y urgencia, pero por otra parte, que usted, si hay alguna como fuerza de tarea o algo así, como ha dicho el diputado Alessandri, para empezar a que volvamos a la educación cívica. Eso, ministro. Bueno, gracias, presidente. A ver, yo coincido que hay un Estado ausente en una dimensión fundamental que tiene que ver con el combate a la desigualdad. ¿Por qué las personas se aproximan a los crímenes organizados? Porque buscan una materialidad que es difícil conseguirla de otra forma, ¿no? Y en el tiempo, además, y la afectividad, la protección. Yo hace pocos días atrás, bueno, les compartí a varios de ustedes una columna que publicó Monseñor Chomalí, que me parece muy buena, desde la perspectiva de la Iglesia, pero me parece que perspectivas distintas, digamos, obviamente yo tengo una distinta a la de la Iglesia, pero comparto el sentido, el fondo de lo que allí está. Tuvimos una conversación hace unas par de semanas atrás con él, y lo que yo le transmitía, y me gustaría ponerlo acá, es que no solamente hay un Estado que ha fallado, hay una sociedad más allá del propio Estado que también ha fallado. Los partidos políticos, las juventudes políticas, los centros culturales, los guías y scouts, la misma iglesia, no solamente la católica, todas las iglesias, eran las organizaciones que ocupaban el territorio, que construían ese tejido social con las juntas de vecinos, con los centros de madre, con los clubes deportivos. Hace poquitos días acá mismo en la región de Valparaíso tuvimos el episodio donde un jugador de fútbol saca una pistola de su pantalón en una riña que se genera en la cancha. Yo soy de acá de Valparaíso, jugué mucho tiempo en mi club del barrio, tuvimos peleas varias, pero jamás se nos habría ocurrido que pasara algo de esas características. Entonces hay un espacio que abandonan las organizaciones vivas y que alguien la ocupa. Los espacios, ustedes saben, el ejercicio del poder es siempre un ejercicio de suma cero. Donde alguien retrocede, alguien avanza. Entonces, me parece que hay una discusión que no se va a dar en el marco de un debate legislativo, que no se va a dar en el marco de una política pública, y que tiene que ver con cómo nos hacemos cargo y asumimos un compromiso colectivo por construir una sociedad menos violenta. Porque la pregunta, ¿por qué los chicos van a actuar de una forma distinta a lo que ven todos los días en su contexto social, lo que ven todos los días en la tele? Saquemos cuenta de la cantidad de horas que muchas veces se destinan los programas matutinos a mostrar estos casos, como si fuesen los únicos casos, ¿no?
El porcentaje de denuncias que tenemos ha crecido, evidentemente, pero los que tienen que ver con hechos de violencia son pocos respecto al total de denuncias que hay. Y los que tienen que ver con delitos son aún más pocos. Y los que tienen que ver con uso de armas son todavía menos. Pero hay un fenómeno, ¿no? que es el que está pasando y que creo que el Estado, efectivamente, yo ahí comparto lo que dice el diputado Alessandri, debe abordarlo intersectorialmente. Solo soy el ministro de Educación. Me gustaría poder tomar todas esas otras medidas y obviamente esta es una conversación que está ocurriendo con el presidente, con el ministro del Interior. Hay un trabajo intersectorial que estamos ya desarrollando para enfrentar este fenómeno que, insisto, la pregunta no es, o más bien, la sorpresa no debería ser por qué llega a la escuela. La pregunta es por qué no debería llegar, considerando que es un fenómeno social mucho más extendido. La escuela es una unidad social que está inserta en un contexto, no es distinto. Entonces, por un lado está eso. Y por otro lado está justamente el tema de la formación integral. Yo creo que a la escuela le corresponde un rol. Y lamentablemente hemos vivido un proceso de estrechez curricular, paulatino, pero largo, donde nos hemos concentrado mucho en el resultado de aprendizaje medido, y yo quiero valorar que no en este gobierno, sino que yo diría que llevamos ya un ciclo en el que vamos devolviéndonos de esa dinámica, en la que el esfuerzo estuvo siempre puesto en cómo evaluábamos el lenguaje y la matemática, y redujimos el currículum a eso, digamos. Y el esfuerzo principal de las escuelas terminó convertido en aquello. El diputado Llonet decía una pregunta, ¿qué pasa con la educación cívica? Bueno, fuimos retrocediendo. No solamente, yo diría, la educación cívica, si la educación cívica es un componente dentro de lo que es la formación integral, pero la filosofía, el pensamiento crítico, la lógica, son herramientas que se disponían para la formación de ciudadanos y ciudadanas y que fueron desapareciendo del currículum. Han vuelto con formas distintas. El tema de los planes de formación ciudadana, van recuperando de alguna manera ese esfuerzo. Y hoy día, en el marco de las bases curriculares que se están discutiendo con el Consejo Nacional, esto también está presente. Y ese es el sentido principal que tiene, diputado, este programa de bienestar socioemocional en las escuelas, que tiene que ver con los tiempos de la jornada escolar completa, cómo usamos esos tiempos, diversificamos la formación, porque una gran parte del problema de convivencia, en lo general me refiero, tiene que ver con la experiencia educativa que los cabros tienen, que los estudiantes tienen. ¿La experiencia educativa es satisfactoria o no es satisfactoria? ¿Se aburren en la escuela o no se aburren? ¿La pasan bien o la pasan mal? Y la respuesta en términos generales es que los estudiantes no la están pasando bien en la escuela. Porque una escuela que en muchos casos es anacrónica, tenemos dificultades en materia de infraestructura, los profesores son de una época distinta en su formación, y eso no es un problema de los profesores, es un problema del sistema de cómo va alineando la formación docente inicial por un lado, pero también la formación en servicio, y por otro lado el uso de tecnologías que van generando dinámicas que pueden ser positivas, pero también pueden tener efectos nocivos, ¿no? Y por eso la discusión sobre la regulación del uso de celulares, en fin. Entonces, efectivamente, me parece que el debate sobre la satisfacción de la experiencia educativa es un elemento, un nodo central para mejorar la convivencia en la escuela. Y eso precisamente está en el centro del programa de bienestar socioemocional a propósito de el uso de los tiempos, no en lo que nosotros como ministerio les decimos que tienen que usarlo, sino que en lo que las propias comunidades y los propios estudiantes deciden que quieren hacer. Nos encontramos, de hecho, con sorpresas muy importantes, ¿no? Obviamente hay talleres de deporte, talleres de cultura, de arte, que son como lo que uno espera que los chicos vayan proponiendo, pero también aparecen, por ejemplo, talleres de reforzamiento, que son elecciones que han hecho los propios estudiantes, que sienten que están débiles en matemáticas y quieren reforzar matemáticas, o quieren reforzar ciencia. Talleres científicos también, que son otra línea de interés. Entonces, el que los chicos estén trabajando en esas cosas, que estén compartiendo, que estén dialogando, que estén haciendo colaboración en equipo, todo eso tributa precisamente a mejorar el bienestar, la convivencia, pero sobre todo el aprender a convivir en sociedad, a relacionarnos, a resolver nuestros conflictos y finalmente fomenta una cultura de bienestar que va a ser contributiva en definitiva a las mejores de los aprendizajes. No tenemos ninguna duda de que eso es así. Entonces, presidente, yo concuerdo con la base de lo señalado por ustedes, tanto en lo que tiene que ver con la formación integral, dentro de lo cual está la educación cívica, como también en el rol del Estado y el trabajo intersectorial que implica abordar esto, porque claro,
Yo no tengo ninguna duda de que, al menos en educación, hemos sido poco cariñosos y muy punitivos, y no nos podemos ir de bandazo, sino que tenemos que buscar el justo medio, como diría Aristóteles, ¿no? Eso. Diputado Lonton. Gracias, presidente. No, solamente a modo ilustrativo para la comisión. Hay una experiencia muy exitosa acá en la región de Valparaíso, ministro, que la debe conocer con el Colegio Salesiano, que implementó los detectores de metales ya hace un par de años después de un fallo favorable unánime de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, después de una sanción de la superintendencia que logró ser revertida. Ellos establecieron un detector de metales que tenía que ver con la voluntariedad, pero también con la participación de los padres y apoderados. Eso ha generado efectos positivos en la comunidad escolar, entendiendo que es una medida de seguridad y que además es voluntaria. Entonces también invitar, ministro, a que conozcan esas experiencias donde las medidas de seguridad no resuelven la seguridad de por sí, ni evitan completamente que se puedan cometer delitos, pero es un elemento adicional. Como decir, mira, el cinturón de seguridad no va a eliminar los accidentes, pero sí sirve obviamente para poder quizás evitar o salvar algunas vidas. Entonces, invitarlo también, ministro, que conozca esa experiencia. Yo tuve la oportunidad de hablar con el abogado que ha representado al Colegio Salesiano, y la verdad es que con un buen diseño desde el punto de vista de la implementación, con la participación de la comunidad ejecutiva y los apoderados, me parece que es una medida, en la medida que sea voluntaria, me parece que es positiva, entendiendo que eso también resguarda la libertad de educación y resguarda garantías fundamentales. Eso, gracias, presidente. Ministro. Presidente, sí, solo para precisar, quizá como estuvo con otras tareas, lo que nosotros dijimos es que vamos a tomar este tema, pero lo queremos trasladar a la discusión del proyecto de ley de convivencia, que se inserta, digamos, en un contexto más amplio del debate sobre la convivencia, la seguridad y el bienestar de las comunidades, pero queremos llevar allí esta discusión sobre el uso de tecnología para la seguridad en el espacio educativo, y al mismo tiempo esto tiene un beneficio que tiene que ver con que este proyecto está en segundo trámite constitucional, es decir, le queda poco tiempo para terminar de convertirse en ley, sobre todo por el sentido de urgencia que existe. Entonces, eso para poner en contexto al... O sea, ministro, para entender, usted quiere poner los pórticos, pero quiere usar una ley que está más cerca de ser ley para ponerlos más luego, ¿cierto? ¿Eso es como un resumen? Sí, este proyecto que estamos discutiendo hoy tiene que ver con el uso de tecnologías en general. Exacto. Entonces, el uso de tecnología puede ser pórticos, pueden ser cámaras de seguridad, puede ser distintos tipos de herramientas, ¿no? Y etcétera. O sea, hoy día son muchas. Entonces, esta es la discusión que queremos trasladar al proyecto de convivencia. Luego, la decisión de lo que el sostenedor, en el marco de la regulación establecida, cumpliendo los protocolos y todo lo que señalaba por su intermedio el diputado Lonton, ya es una decisión de cada sostenedor. O sea, tampoco podemos prescribirle que usen un tipo de herramienta específica. Me parece que eso además vulnera la autonomía de los establecimientos educacionales y la libertad de enseñanza desde algún punto de vista, ¿no? Entonces, efectivamente lo que queremos es eso, y que esa herramienta quede a disposición del sistema más pronto, porque ya tenemos una regulación que está en discusión legislativa en segundo trámite, en una etapa bien terminal, ¿no? Bueno, muchas gracias, ministro. Lo liberamos y le agradecemos su presencia. Y ahora pasamos al segundo punto que está en tabla, que es dar inicio al estudio general del proyecto de ley que modifica el Código Aeronáutico para exigir a las empresas aéreas promocionar información relativa a sus pasajeros a las autoridades que señala, originado moción por los diputados que señalaron en la primera parte, y por tanto está invitada la prefecta general, señora Consuelo Peña San Miguel, subdirectora de Inteligencia y Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la Policía de Investigaciones, a quien, una vez que se retire el ministro, le damos la palabra. Ya. Pero necesitamos, diputada, Andrés. No, diputada Plasencia, damos 4. Somos 3. 1, 2, 3. Somos. Igual. Si Lonton se queda, estamos 4. Perfecta. Peña, tiene usted la palabra sobre el proyecto en comento. Muy buenas tardes, presidente, y por su intermedio a toda la
a todos quienes integran la comisión, perdón. La verdad es que no es primera vez que estoy presente en esta sala en razón de este proyecto y como en las oportunidades anteriores me gustaría decirle que como institución nosotros estamos muy conformes y contestes con lo que se está presentando en el proyecto y que tiene que ver con la experiencia que nosotros ya tenemos a través de las líneas aéreas con la API para obtener la identidad de las personas que están realizando traslados, sobre todo en el territorio nacional. En la exposición anterior yo le manifesté de que aproximadamente 50.000 personas son las que se movilizan en el territorio nacional, en vuelos nacionales a diario, y contar con esa información a nosotros nos permitiría tener y generar seguridad también a las personas que se desplazan en esos vuelos aéreos. Hay una cosa que estaba leyendo acá que tiene que ver con la obligatoriedad de las empresas de informar a la policía y al Ministerio Público y que refiere de que se realice una vez que se efectúe el embarque. Pero también en un segundo párrafo se da a entender de que hay una obligación también de informar en el momento que las instituciones lo requieran, lo que también nos permitiría de alguna manera poder solicitar a las empresas aéreas información de fechas anteriores respecto de las personas que eventualmente pudieron haber comprado esos pasajes y poder asegurar un viaje tranquilo también a quienes aborden esos vuelos. Así es que, presidente, por su intermedio también, dar a conocer de que para nosotros nos significa un avance muy importante respecto de la seguridad de las personas que realizan vuelos en Chile. Muchas gracias, prefecto. Me pidió la palabra el diputado Jorge Alessandri. Gracias, presidente. Muchas gracias, prefecto, por venir. Igual al detective que la acompaña. Hoy día ustedes tienen la información disponible de todas las salidas internacionales, me imagino, porque para abordar un avión internacional hay que pasar por un control PDI, ¿cierto? En el caso de los vuelos nacionales, hoy día, cuando lo pide la PDI o Carabineros, ¿las líneas aéreas se niegan a entregar esa información? Yo, por mi experiencia, he sabido que sí la entregan, pero voluntariamente, por algún convenio, pero no está en la ley, ¿cierto? Y usted decía recién, respecto a quién compró, ¿también es importante el que compró o solo es importante el que viajó? ¿Y por qué? Gracias. ¿Sobre el punto? Sobre el punto, diputado Longton. Sí, gracias, presidente. Entendiendo que nosotros ya avanzamos en un proyecto que tiene que ver con la información entregada de manera posterior, tengo algunas dudas desde el punto de vista técnico, operativo. Cuando uno va a embarcar, ya tiene los datos, todo, inmediatamente, ¿en qué tiempo tienen que mandar la información? ¿Es posible que empresas manden en el momento en que está embarcando la información? ¿Tienen esa posibilidad? ¿Hay interoperabilidad respecto a eso que en el acto pueda hacer respecto a Ministerio Público, Policía, etcétera, etcétera? A mí me hace sentido que además tenga la posibilidad que ustedes puedan pedir información en cualquier momento. Eso me parece que es lógico, es sentido común, pero me llama, quiero saber la operatividad respecto a las instituciones y la posibilidad de que las empresas puedan hacer esto en el acto sin mayor dificultad, complicación, o que finalmente, para que finalmente esto no termine en letra muerta. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Prefecto, usted tiene la palabra. Sí, a ver, respecto a, quiero responder primero la pregunta del diputado Longton. Todo esto va a tener que estar asociado a tecnología, diputado. No hay otra posibilidad. Nosotros en una participación anterior, lo que yo di a conocer es que nosotros como institución sí tenemos una oficina que está encargado de eso, de este chequeo de los vuelos internacionales. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Con los listados que llegan, lo podemos hacer. Sumando los vuelos nacionales, obviamente, eso va a requerir de más personal. Y lo que yo hice saber es que precisamente un proyecto que se votó y que está aprobado, que tiene que ver con la incorporación de agentes policiales, es lo que a nosotros nos va a permitir dar mayor celeridad también a lo que se presente como datos. Eso sí se está efectuando.
respecto de los vuelos internacionales, pero la diferencia es que a nosotros esa información nos llega antes, ¿ya? Tenemos un plazo anterior. En este caso se especifica y se habla de que la información sería una vez que se realice el embarque, lo que nos complicaría obviamente, pero nos da el tiempo para la llegada, en caso de presentarse, por ejemplo, una orden de detención. Pero la intención nuestra, obviamente, siempre va a ser tener información previa para poder chequear y generar la seguridad de los pasajeros que van en el vuelo. Entonces, por eso hacía yo la mención de que si bien el primer punto habla de que la obligación está en entregarlo en el momento de que se está realizando o que se cierre el embarque, nosotros también tener la posibilidad de solicitarlo antes y que está especificado en el punto anterior. Ahora, respecto de la pregunta que usted me hacía, diputado, que tiene que ver con el interés nuestro en saber de quiénes compran o de quienes viajan, siempre está asociado a investigaciones, por ejemplo, de organizaciones criminales que pagan por el traslado de personas que en este minuto están ingresando droga al territorio nacional. Para nosotros es bastante común, lamento decirlo, pero es muy común encontrar personas que trafican como burreros droga, incluso dentro de Chile, diputado. Por eso es importante para nosotros saber y tener información de quienes compran los pasajes y quienes están realizando el vuelo. Tengo otra pregunta sobre otro tema. Gracias, presidente. Presidente, a ver, una pregunta adicional. ¿Cómo funciona el sistema que se aprobó por ley hace muy poco en este Congreso, que es la información posterior? ¿Están recibiendo esa información? ¿Se la manda a las líneas aéreas o ha sido dificultoso recabar esa información? Y lo otro tiene que ver con los datos personales, porque entendiendo que la ley que se aprobó es información que ustedes solicitan. Esta va a ser información que se le va a entregar a todos los pasajeros independientemente que tengan alguna orden de aprehensión, porque en fondo ahí ustedes van a tener que ver qué pasajero tiene, filtrar que tiene orden de detención o no. Mi pregunta es, ¿qué pasa con datos personales? Porque acá estás recabando información de personas que eventualmente no quisieran entregar la información respecto, por ejemplo, a dónde viajan, a dónde vuelan, o con quién. Entonces, ¿cómo choca eso con la ley de datos personales que aprobamos hace muy poco en el Congreso? Y en este caso no habría, no sé, se me ocurre, la posibilidad de generar, si es que eso tuviera problemas, un efecto inverso, es decir, que las líneas aéreas podrían ustedes decirle, mira, tenemos estas órdenes de detención pendientes, si cualquiera de estos pasajeros o provisión de salida del país aborda, nosotros necesitamos que ustedes nos den la información. ¿Podría generarse un mecanismo de esa manera? En ese sentido, esa otra pregunta que se la planteo para efectos si es que eso podría ser un mecanismo en definitiva alternativa si es que se produce algún problema particularmente con la información que le van a entregar la línea aérea en relación con la ley de datos personales. Eso. Gracias, presidente. Tiene la palabra, señor Perfecto. Creo que no apagué el micrófono. No, incluso. Perdón. Tiene mucha razón que la protección de datos personales para nosotros tiene que ser algo fundamental dentro del trabajo que vamos a hacer. Pero también entendiendo de que cuando las primeras invitaciones que yo recibo a esta comisión y que tiene que ver con la información que se nos va a entregar, para nosotros tiene que ver y representa lo que he señalado en más de una oportunidad, que tiene que ver con la seguridad de las personas que están dentro de un vuelo nacional. La institución nunca va a entregar a una línea aérea información respecto de esta persona tiene una orden de detención, está subiendo un vuelo. Lo que nosotros generaríamos al contar con esta información previamente es una detención y la prohibición de subirse al vuelo, para poderlo poner a disposición del tribunal, ojalá previamente. Si no se logra la información previa, va a ser una vez que llegue al aeropuerto. La forma de cómo nosotros vamos a generar ese procedimiento de la detención, o eventualmente, va a ser de acuerdo a cómo nosotros lo operativicemos en adelante. Ahora la información para nosotros efectivamente está llegando. Nosotros tenemos esta oficina que es la que hace la revisión previa
y de alguna manera se obtiene esa información para nosotros saber quiénes son las personas en vuelos internacionales que están llegando a nuestro país y generar estas alertas de seguridad. No hay, lo escucho, perfecto, no hay un control previo de caseta, solo de la línea aérea, exacto. Entonces la verificación de la identidad tendría que ser una vez que llegue al... Por eso que el caso de licencias médicas es solo viaje al extranjero, porque no hay registro de los viajes nacionales en la PDI. No. ¿Cachai? Tengo dos preguntas. Súper breve. Una, cuando usted dice que va a requerir más tecnología, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos no en términos económicos, sino de qué tipo de tecnología? Y la segunda, ¿qué pasa? Aquí me hacen una acotación. ¿Qué pasa con un ladrón que compra un pasaje, entra al aeropuerto, pero fundamentalmente a robar maletas? No viaja. Ha pasado, compran el pasaje más barato y entran a la sala de embarque. Sí. A eso. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Han habido reportajes? Sí, claro, la pregunta es si sirve esto o no. Salen caminando. Compran Sí. un pasaje de 20 Claro. lucas y se Eso se roban 2 maletas y salen. Claro. Sí. Eso Hemos tenido Así situaciones es. como Esas son las dos preguntas. Primero, cuando habla usted de más tecnología... Por eso quizás también es importante, perdón, presidente, que la aerolínea también les notifique lo que se llama el no-show, el que no llegó. Entonces, es importante saber quién se subió, ¿Y quién no se pero sube? también es importante saber quién no se subió, sí. para saber por qué no se subió. Lo que pasa es que, permiso, presidente, lo que pasa es que toda información para nosotros es analizable y para poder determinar un montón de factores. Lo que usted señala del robo de maletas o de personas que ingresan a la sala de embarque es efectivo, no se nos han presentado situaciones y lo que se hace, porque la seguridad interior está a cargo no de mi institución ni de Carabineros, sino que tiene que ver con la DGAC. Ahora, nosotros dentro del aeropuerto lo que tenemos son muchos convenios de colaboración y en caso, por ejemplo, que se da mucho también, lamentablemente, los avisos de bomba dentro del avión. Entonces lo que hace DGAC es comunicarnos de un hecho delictivo y personal nuestro es el que se dirige hasta la sala de embarque para proceder a la detención en este caso. No sé si hay alguna... ¿Hay alguna otra pregunta? Tengo dudas porque Diputado Alonso. Gracias, presidente. La información respecto a viajes internacionales que no están viajes nacionales lo tiene solamente la Policía de Investigaciones, porque pasa obviamente por el control de Policía de Investigaciones. Mi duda es por qué esa información además se comparte a Carabineros y al Ministerio Público, en este caso en este proyecto, entendiendo que en el viaje internacional es solamente a la PDI, que tiene además el registro de la orden de detención pendiente, órdenes de arraigo. ¿Por qué diversificar una información que debería, creo yo, concentrarse en la PDI, al igual que los viajes internacionales? Porque uno diría, ¿por qué los viajes internacionales la PDI y los viajes nacionales tienen que tener a 3 instituciones distintas? No sé si le hace sentido que solamente lo reciba PDI, porque de esa manera hace más coherente la ley y permite accionar una sola institución, porque si la reciben 3 instituciones al mismo tiempo, uno dice, bueno, ¿y de quién es la competencia entonces? Eso, presidente. Fue un comentario, pero si tiene algo que decir al respecto. Sí, ¿Algo que decir? La verdad es que lo entiendo perfectamente porque a nosotros nos generó también la misma duda, pero finalmente para nosotros lo que va a significar esto va a ser un convenio de colaboración a través de la API, nos va a llegar la información a todos, pero la operativización va a tener que ser de la persona, del personal que esté en el aeropuerto. Ahora en los vuelos nacionales, nosotros como institución no tenemos en todos los aeropuertos personal. Claro. Entonces, que llegue la notificación a Carabineros, efectivamente va a significar de que ellos puedan accionar. Y eso va a ser también de acuerdo a los convenios de colaboración que nosotros firmemos. Ahora, usted me hizo una pregunta, presidente, que tiene que ver con la tecnología. Para nosotros, en este sentido, el uso de una API, por ejemplo, es primordial. Y el tener acceso a esa información rápidamente y que nosotros podamos filtrarlo a través de nuestro sistema, obviamente va a acelerar el proceso a tener a alguien que esté digitando uno por uno. Entonces, ese es mi requerimiento de poder, para nosotros tener una respuesta rápida, efectiva a lo que se está planteando acá, tiene que ir asociado con recursos. Muchas gracias. Yo les quiero contar, aprovechar que tengo un proyecto de ley, porque no hay autoridad aeroportuaria en Chile. Nadie coordina. No hay. Entonces, Carabineros está fuera,
la Policía de Investigación está en el límite, digamos. La DGAC opera más o menos adentro. Aduana, SAC. Entonces, yo estoy presentando un proyecto de ley para que haya una... Director de aeropuerto. No, y que los aeropuertos, que la Fuerza Aérea se haga cargo de los aeropuertos. Que hay una autoridad aeroportuaria, o sea, como hay una Directemar que se hace cargo de los puertos, finalmente, pero alguien tiene que mandar, porque el problema es que nadie manda en los aeropuertos, no hay nadie que manda. Entonces, al final, cuando hubo la otra vez, murió, ¿se acuerdan? Este funcionario de DGAC, la Policía de Investigaciones no podía ir a ayudar a esta persona porque está en otra función. Entonces, el problema que tenemos hoy día en los aeropuertos, en un contexto diferente, hoy día, hace 15 a 20 años funcionaba, pero hoy día es distinto. ¿Cuál es el porcentaje? No recuerdo el porcentaje, pero creo que es del 2 o 3% el porcentaje de maletas que en definitiva se escanean. Es súper poco. Entonces, tenemos un problema absoluto de control del aeropuerto. Absoluto. O sea, cuando hicimos la comisión investigadora sobre el avión con Viasa, se mostró que hubo una serie de situaciones que estaban a la luz pública. Por ejemplo, que había un avión con personal iraní adentro y pasó nomás. Pasó, pero bueno. Eso sería. No sé si hay... Gracias, perfecto, por concurrir. Y no sé si hay otro punto estable. Si hay algún punto vario, la diputada Orsini tiene punto vario. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, perfecto. Habemos 4 para tomar acuerdo. Sí. Sí. Y después el diputado Lonton. Gracias, presidente. En febrero del año 2021, Tomás Bravo, un niño que desapareció y fue encontrado muerto algunos días después a 2 kilómetros de su casa. Su madre, además de sufrir la peor de las pesadillas del mundo, que es perder un hijo, ha tenido que peregrinar por 4 años las distintas instituciones que se supone que brindan seguridad y justicia sin encontrar ni seguridad ni justicia. En 4 años de investigación han desfilado distintos fiscales adjuntos, fiscales regionales, y la prensa se ha dado un verdadero festín con la cantidad de errores que se han cometido en este caso. Tal es así que hoy día hay 2 investigaciones en paralelo por los mismos hechos contra el mismo imputado con 2 delitos distintos, lo que contraviene expresamente la ley penal. Entonces quisiera solicitar a esta comisión que tenga bien recibir a Estefanía, madre de Tomasito, que ha solicitado una audiencia por parte de esta comisión para exponer cómo una víctima vive en carne propia la falla de un proceso penal y que ha sido desprolijo y tremendamente inhumano para ella como representante de su hijo Tomasito. Yo espero que con sus palabras podamos encontrar soluciones legislativas a este tipo de problemas, porque hoy día nuestra legislación trata a los niños infractores de ley como sujetos especiales, hay una normativa especial para ellos, pero cuando son niños o niñas las víctimas de los delitos no existe ningún tipo de protección especial para ellos. Entonces, en función de eso, quisiera solicitar que podamos responder a la solicitud de Estefanía y que podamos recibirla en audiencia lo antes posible. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Orsini. ¿Habría acuerdo de recibir Estefanía? ¿Cuál es el apellido? Porque Tomás Bravo ya, pero entonces recibir a la secretaria de Investiga, de recibir a la madre de Tomás Bravo, quien falleciera en febrero, quien desapareciera en febrero de 2021. ¿Habría acuerdo? Sí, acuerdo. Diputado Lonton. Gracias, presidente. Oficiar a el Ministerio de Obras Públicas, particularmente a Concesiones, también a la Dirección Nacional de Aduanas y al Ministerio de Seguridad por lo que está ocurriendo en el puerto terrestre de los Andes, que es la puerta de entrada a nuestro país más importante de Chile, en el cual tuve la oportunidad de visitar hace algunos días, presidente, y la verdad es que uno queda sorprendido con las pocas medidas de seguridad que hay,
no solamente en el puerto terrestre, sino que en los sectores aledaños donde se producen robos a distintos camiones, las mercancías de los camiones, pero también la protección del personal que además maneja dinero y mercancías de mucho valor. Y la verdad es que nos encontramos con muy pocas cámaras, no hay guardias de seguridad, es muy fácil entrar y salir de dicho lugar y obviamente que eso genera un riesgo para los representantes de las distintas empresas, pero también para los funcionarios que están ahí. Es tan así, presidente, que hay tanto el nivel de inseguridad que presuntamente desde ahí se originó el homicidio al empresario transportista que fue secuestrado y asesinado por 3 extranjeros que están detenidos y que fue asesinado y después tirado en un lugar para robarle precisamente a través de sus tarjetas bancarias dinero. Y por eso ese lugar donde obviamente hay mucho manejo de dinero y mercancía se ha producido en un peligro para quienes trabajan y desempeñan labores muy relevantes para nuestro país en dicho lugar. En abril de este año, el gobierno con bombo y platillos anunció un dron que hasta la fecha no funciona o no tiene nadie que lo opere. Entonces también preguntarle a seguridad qué pasa, al Ministerio de Seguridad, qué pasa con ese dron, porque muchas veces se anuncian cosas que no terminan generando ningún efecto porque no están los instrumentos, las personas para poder manejarlo y por lo tanto eso genera expectativas que se terminan diluyendo por falta de las competencias, pero también de eficiencia para efectos de poder utilizar estos drones que son tan importantes para prevenir. Pero oficiar a estas instituciones para que fortalezcan las medidas de seguridad en este sector que se ha convertido en un lugar perfecto para delinquir, para quienes a quienes precisamente trasladan mercancías por la frontera de nuestro país, también para el personal que trabaja ahí, que vive en una constante inseguridad. Así que le agradezco, presidente, que pueda oficiar en ese sentido. Una consulta, aparte de oficio, porque usted estaba hablando del dron. Sí. Porque usted dice que el dron no funciona. No, el dron, la verdad es que no, más que no funciona, no lo opera nadie. No lo opera nadie. ¿Usted quiere invitar al ministro de Seguridad? No, más que invitar, a ver, oficiar al ministro de Seguridad, ¿ya? Y cuando está acá vamos a tener la oportunidad de preguntarle también, porque esto fue anunciado por el delegado, por el ministro de Seguridad, por la Seremi de Seguridad de la época, y la verdad es que hasta la fecha, según lo que nos dicen funcionarios, el dron no está en funcionamiento. ¿Habría de acuerdo entonces con esos oficios, no? Acuerdo. Pues yo quisiera, muy breve, también invitar al director de Gendarmería por una situación que ocurrió hace una semana atrás, de una amenaza que hubo contra el alcaide de Angol, contra él, y después hubo una serie de atentados gravísimos. De hecho se quemaron unos camiones en un vertedero que le sirve a todo el mundo, y por tanto a partir de ahí muchos sectores de la costa, donde además vive importante población lafkenche, no podía sacar su basura. Entonces me gustaría si pudiéramos invitar en una próxima sesión al director de Gendarmería, al ministro de Justicia, respecto de la situación que está ocurriendo en la Araucanía sobre esta amenaza directa que han tenido estos funcionarios de gobierno. ¿Les parece? Hay acuerdo, presidente. Habría acuerdo. Bueno. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.